un hombre destrozado por la tragedia, un padre primerizo sin brújula y una niñera, cuya llegada cambiará el curso de su destino. ¿Puede la luz abrirse paso en la más profunda oscuridad? Prepárense para esta conmovedora historia. Si te gustan las historias que tocan el alma, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos nuevos cada día. Dale like a este video si disfrutas de esta historia y déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo y a qué hora nos escuchas. La corbata azul marino estaba ladeada. Ricardo siempre había sido detallista con su aspecto, pero aquella mañana de septiembre, frente al espejo del baño, sus manos vacilaban al tratar de acomodar el nudo. El reflejo que le devolvía la mirada parecía el de un desconocido. Ojos rojos, barba de 3 días, el rostro delgado que antes irradiaba confianza, ahora marcado por una tristeza profunda que parecía haberse instalado en cada línea de expresión. El llanto débil venía de la habitación contigua, un sonido que le hacía sentir como si 1000 agujas ardientes le perforaran el pecho. Sofía tenía apenas 2 semanas de vida y Ricardo todavía no podía mirarla sin que las lágrimas asomaran a sus ojos. No eran lágrimas de alegría, como debería ser con la llegada de un hijo, sino lágrimas de un dolor tan intenso que a veces se preguntaba si conseguiría respirar en el próximo segundo. Caminó lentamente por el pasillo, sus pasos resonando en la gran casa que ahora parecía un mausoleo. Las paredes pintadas de un amarillo suave que Isabel había elegido con tanto cariño parecían burlarse de él. Para cuando nazca el bebé, Ricardo. El amarillo es neutro, sirve para niño o niña, había dicho ella pasando la mano por su vientre de 6 meses, con los ojos brillantes de expectativa. Isabel ya no estaba allí. La habitación del bebé estaba exactamente como ella la había planeado. Muebles blancos, una cuna con sábanas de algodón orgánico, un sillón de lactancia junto a la ventana, por donde entraba la suave luz de la mañana. En la pared, un cuadro con el nombre Sofía, en letras cursivas rosadas. Isabel había insistido en el nombre. Sofía como la sabiduría. Nuestra hija traerá luz a nuestras vidas. Qué irónico y cruel podía llegar a ser el destino. Ricardo se detuvo en la puerta de la habitación, agarrando el marco con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Sofía estaba en la cuna, su diminuto cuerpo retorciéndose en llanto. Llevaba un pijama amarillo claro, regalo de la abuela Elvira, y sus pequeños puños cerrados se movían en el aire como si buscaran algo que nunca encontrarían. Buscaban a su madre. Necesita que le cambies el pañal, Ricardo. La voz de doña Elvira vino desde atrás, suave, pero firme. Había llegado la noche anterior, después de que Ricardo la llamara, desesperado porque ya no sabía qué hacer. La suegra, una mujer de 60 años con cabellos canosos, siempre recogidos en un moño, había asumido el cuidado del bebé desde entonces. Ricardo no se giró. Continuó mirando a Sofía, sintiendo la opresión familiar en el pecho. «Yo no puedo, doña Elvira. Es tu hija. Ricardo, ella es...» Él tragó saliva, la voz saliéndole ronca. «Ella es la razón por la que Isabel ya no está aquí». Doña Elvira suspiró y se acercó. Ricardo pudo sentir el suave perfume de lavanda que ella siempre usaba, el mismo que a Isabel le gustaba rociar en las sábanas. Isabel murió porque hubo complicaciones en el parto. Ricardo, no fue culpa de Sofía, no fue culpa tuya, pero Ricardo no podía separar las 2 cosas. Cada vez que miraba a su hija, veía los ojos castaños claros que eran idénticos a los de Isabel, la forma delicada del rostro, la boquita pequeña y rosada. Sofía era una versión en miniatura de la mujer que amó y perdió. Y eso era simultáneamente un regalo y una tortura. Doña Elvira entró en la habitación y se dirigió a la cuna. Con movimientos expertos tomó a Sofía en brazos, quien inmediatamente disminuyó el llanto. «Ven, mi nietecita, la abuela está aquí». Ricardo observó la escena, una mezcla de alivio y vergüenza apoderándose de él. Alivio porque Sofía había dejado de llorar. Vergüenza porque él, su padre, no conseguía proporcionarle el mismo consuelo. «Necesitas comer algo», dijo doña Elvira.
acunando a Sofía suavemente, y darte una ducha. No puedes ir a trabajar así. El trabajo. Ricardo se había tomado 2 semanas de permiso tras la muerte de Isabel, pero hoy sería su primer día de vuelta en el bufete de abogados. Sabía que no estaba en condiciones, pero quedarse en aquella casa llena de recuerdos y del llanto constante del bebé lo estaba consumiendo por dentro. ¿Puede quedarse con ella hoy?, preguntó Ricardo girándose por fin. Ya sé que es mucho pedir, pero... Ricardo lo interrumpió doña Elvira, su voz cargada de una firmeza maternal. Puedo ayudar hoy y mañana y la próxima semana, pero Sofía necesita a su padre. No puedes huir para siempre. Huir. La palabra resonó en su mente. Era eso lo que estaba haciendo, huir de su propia hija. No sé cómo ser padre sin ella. Doña Elvira. Las palabras salieron en un susurro quebrado. Isabel y yo lo planeamos todo juntos. Ella leyó todos los libros, montó la habitación, eligió las canciones que le cantaríamos. Yo solo era el apoyo. ¿Y ahora qué? Ahora tienes que aprender a ser los dos. Ricardo cerró los ojos, las lágrimas escapando a pesar de sus esfuerzos por contenerlas. Oyó a doña Elvira acercarse y sintió su mano libre posarse en su hombro. Mi hija te amaba mucho, Ricardo, y amaba a esta bebé. A Isabel no le gustaría verte sufriendo así, alejándote de Sofía. Yo no quería que muriera, murmuró con la voz embargada. Habría elegido a Isabel si hubiera tenido que elegir entre las dos. Pero no hubo elección posible. Isabel se fue, pero dejó a Sofía. Un pedazo de ella está vivo en esta niña, Ricardo. Abrió los ojos y miró a Sofía, que ahora estaba tranquila en los brazos de su abuela. Sus pequeños ojos observando el entorno con la curiosidad inocente de los recién nacidos. Por un momento, solo por un instante, consiguió verla no como la causa de su dolor, sino como lo que realmente era, su hija. «Cógela un poquito», dijo doña Elvira, extendiéndole a Sofía. Ricardo retrocedió instintivamente. «No, yo llora cuando la cojo. Los bebés sienten nuestra tensión, Ricardo. Sofía llora porque estás tenso, tienes miedo, necesitas sentir que está segura contigo». Renuente, Ricardo extendió los brazos. Doña Elvira colocó a Sofía cuidadosamente en ellos, ajustando la posición de la cabeza del bebé. Inmediatamente Sofía comenzó a moverse, un pequeño gemido escapando de sus labios. Ricardo sintió el pánico familiar subir por su garganta. «No me quiere. Respira hondo», instruyó doña Elvira. «Relaja los hombros. Mesela ligeramente, como si bailaras». Ricardo intentó seguir las instrucciones, pero sus manos estaban temblorosas. Sofía aumentó el tono del llanto y él se preparó para devolvérsela a la abuela. «No, espera», dijo doña Elvira. «Cántale algo. No sé ninguna canción de cuna. Canta cualquier cosa». Isabel le cantaba a la barriga todas las noches. Isabel. Ricardo cerró los ojos y recordó las noches en que encontraba a su esposa sentada en el sillón de la habitación, del bebé con las manos en el vientre, tarareando en voz baja una canción que decía haber oído en su infancia: «Que viene el coco y se lleva a los niños que duermen poco». La voz de Ricardo salió baja y desafinada, pero Sofía inmediatamente dejó de llorar. Abrió sus pequeños ojos y lo miró fijamente como si realmente estuviera escuchando. «No, no, no, no. A ella no se la lleva porque es una niña, buena que a su papá. Alegra, por primera vez desde que Sofía había nacido». Ricardo consiguió mirarla sin sentir únicamente dolor. Había algo de Isabel allí, sí, pero también había algo de él. La forma de las orejas, la línea de la ceja. Sofía era una mezcla de los dos, una continuación de todo lo que habían construido juntos. Pero el dolor seguía ahí, punzante y real. «Es preciosa», murmuró con la voz todavía embargada. «Es igual que tú cuando eras bebé», dijo doña Elvira con una sonrisa triste. «Isabel me enseñaba tus fotos antiguas y decía que Sofía sería la viva imagen de su padre». Ricardo meció a Sofía suavemente, observando cómo parecía finalmente relajarse en sus brazos. Durante unos minutos, la habitación quedó en silencio, solo con el sonido de la respiración de los tres. Doña Elvira dijo finalmente: «Necesito ir a trabajar hoy. No puedo seguir de permiso,
Pero, ¿podría quedarse con ella solo hasta que consiga organizarme? Doña Elvira dudó. Ricardo percibió la vacilación y sintió una punzada de desesperación. Por favor, sé que no es justo pedirle esto, pero no sé qué hacer. No sé cómo cuidar de un bebé. Isabel lo sabía todo. Ella leyó todos los libros, hizo todas las investigaciones. Yo solo estaba allí para apoyar. Ricardo, tendrás que aprender. Lo sé. La voz salió más alta de lo que pretendía, y Sofía se removió incómoda. Bajó el tono inmediatamente. Sé que tendré que aprender, pero no ahora. Ahora apenas puedo mantenerme en pie. Si me quedo aquí en esta casa con ella, me volveré loco. Doña Elvira lo observó durante un largo momento. Ricardo podía ver el conflicto en sus ojos, el deseo de ayudar, pero también la preocupación de que estuviera huyendo de su responsabilidad. Una semana, dijo finalmente. Me quedo una semana para ayudarte a organizarte, pero después de eso tendrás que asumir tu responsabilidad. Sofía necesita a su padre. Ricardo sintió un rápido alivio apoderarse de él. Una semana. Conseguiría reorganizarse en una semana. Le devolvió a Sofía cuidadosamente a los brazos de doña Elvira y se dirigió a la puerta de la habitación. Ricardo, él se giró. Isabel te eligió a ti para ser el padre de Sofía. Confiaba en ti. Quizás es hora de que tú también confíes en ti mismo. Ricardo no respondió. No podía, todavía no. Salió de la habitación y caminó hacia el baño, donde finalmente consiguió arreglar la corbata y terminar de vestirse. Antes de salir de casa, se detuvo en la puerta de la cocina, donde doña Elvira estaba preparando un biberón para Sofía. Gracias, dijo en voz baja. No tienes que agradecer nada, pero Ricardo, esta bebé perdió a su madre. No dejes que también pierda a su padre. Ricardo asintió y salió de casa, conduciendo por las calles de la ciudad hacia el bufete. Pero las palabras de doña Elvira resonaban en su mente, mezclándose con el sonido del llanto de Sofía y los recuerdos de Isabel, cantándole a su vientre. En el espejo retrovisor podía ver su casa quedándose atrás. Dentro de ella, su hija de 2 semanas estaba siendo cuidada por otra persona mientras él huía hacia el trabajo. Pero aún no estaba listo para ser padre. Aún no estaba listo para amar a Sofía, sin sentir que estaba traicionando la memoria de Isabel. Y quizás, pensó mientras se detenía en un semáforo en rojo, quizás nunca lo estaría. El bufete de abogados, Castillo & Partners, ocupaba 3 plantas de un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Ricardo había trabajado allí durante 8 años construyendo una sólida reputación en el área de derecho mercantil. Sus colegas lo conocían como alguien meticuloso, puntual y dedicado. Sin embargo, en los últimos 15 días, su mesa había permanecido vacía, sus clientes redistribuidos entre los otros socios. Cuando Ricardo entró en la oficina aquella mañana de lunes, fue recibido por miradas de compasión que lo hicieron sentir aún más expuesto. Las secretarias susurraban entre sí. Los colegas desviaban la mirada u ofrecían sonrisas incómodas acompañadas de un «Lo siento mucho», murmurado. Ricardo, la voz firme del señor Castillo, el socio principal, lo llamó antes incluso de que llegara a su despacho. «Podemos hablar». El despacho de Castillo era amplio e intimidante, con estanterías llenas de códigos legales y una mesa de caoba que parecía haber costado más que el coche de Ricardo. El hombre de 60 años lo observó con genuina preocupación. «¿Cómo estás, hijo?» Ricardo se sentó en la silla de cuero frente a la mesa, ajustando la corbata que seguía ligeramente torcida. «Bien, señor Castillo, listo para volver al trabajo». Castillo suspiró, quitándose las gafas y limpiando los cristales lentamente. «Acabas de perder a tu esposa. Tienes una bebé recién nacida en casa. Quizás es demasiado pronto para... Necesito trabajar». La interrupción sonó más brusca de lo que Ricardo pretendía. Respiró hondo, intentando suavizar el tono. «Isabel siempre decía que el trabajo me mantenía centrado. A ella no le gustaría verme». Parado, Castillo lo estudió por un momento, antes de asentir. «Está bien, pero vamos con calma, ¿de acuerdo? Nada de casos complejos por ahora. ¿Qué tal si empiezas con las revisiones de contratos que están pendientes?» Ricardo asintió.
agradecido por tener algo concreto en lo que ocupar su mente. Cualquier cosa era mejor que quedarse en casa, escuchando el llanto de Sofía y sintiendo el peso de la ausencia de Isabel en cada rincón. Las primeras horas pasaron en una neblina de cláusulas contractuales y revisiones legales. Ricardo descubrió que podía perderse en los detalles técnicos, sumergirse en el lenguaje preciso del derecho mercantil. Era como un anestésico temporal para el dolor que llevaba en el pecho. Pero a las 11 de la mañana su teléfono sonó. «Diga, Ricardo, soy doña Elvira». La voz de su suegra sonaba tensa. «Sofía lleva llorando 2 horas. Ya lo ha intentado todo. Biberón, pañal, brazos. Creo que podría estar enferma». Ricardo sintió la opresión familiar en el pecho, pero esta vez acompañada de una irritación que lo sorprendió. «¿No puede calmarla?» «Ya lo he intentado todo, Ricardo. Quizás deberías venir a casa. Doña Elvira, acabo de llegar al trabajo. Usted dijo que la cuidaría hoy». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «La estoy cuidando, Ricardo, pero los bebés a veces necesitan a su padre. Puede que Sofía te eche de menos. Tiene 2 semanas. Ni siquiera sabe quién soy. Llévela al pediatra si cree que está enferma. El doctor Navarro dijo que podíamos llamarlo a cualquier hora». Colgó el teléfono con más fuerza de la necesaria y se volvió hacia los contratos en su mesa. Pero las palabras parecían bailar ante sus ojos y no podía concentrarse. El teléfono volvió a sonar 15 minutos después. Esta vez, Ricardo simplemente lo apagó sin contestar. Para el almuerzo, en lugar de ir a casa como solía hacer, Ricardo decidió comer en el restaurante al lado de la oficina. Pidió un sándwich que apenas tocó y se quedó observando a la gente en la calle a través de la ventana. Familias caminando juntas, parejas de la mano, niños corriendo delante de sus padres. Una vida que había imaginado tener con Isabel y Sofía. Una vida que ahora parecía imposible. Cuando regresó a la oficina, tenía 3 llamadas perdidas de doña Elvira y 2 mensajes de texto. «Sofía se ha calmado. Siento molestarte». Y después, «Ricardo, tenemos que hablar cuando vuelvas». A las 6 de la tarde, Ricardo finalmente salió de la oficina. Había revisado contratos, respondido correos electrónicos e incluso aceptado un nuevo caso de consultoría empresarial. Durante algunas horas había conseguido olvidar que su vida había implosionado por completo, pero ahora, conduciendo de vuelta a casa, la realidad regresaba como una ola. La casa estaba silenciosa cuando entró. Doña Elvira estaba en la cocina preparando la cena y Sofía dormía en su cochecito al lado de la mesa. «¿Qué tal el día?», preguntó doña Elvira sin mirarlo, removiendo lo que parecía ser una sopa. «Bien productivo». Ricardo se aflojó la corbata observando a Sofía dormir. Parecía tan pequeña y frágil. «¿Cómo está?». «Mejor. El pediatra dijo que es normal. Los bebés a veces lloran sin motivo aparente. Pueden ser cólicos o, simplemente, que necesitan más atención». Ricardo captó el sutil tono de reprimenda en la voz de su suegra. «Doña Elvira, le dije que estaría aquí una semana. Solo son unos días. Después me organizaré mejor». Doña Elvira finalmente se giró para mirarlo. Había algo diferente en su expresión. Menos comprensión maternal, más determinación. «Ricardo, siéntate. Tenemos que hablar». Se sentó a la mesa de la cocina, la misma donde él e Isabel solían desayunar juntos, haciendo planes para el futuro. Doña Elvira sirvió 2 platos de sopa y se sentó frente a él. «No puedes seguir así». «¿Así cómo? ¿Huyendo, trabajando 12 horas al día para no tener que lidiar con Sofía?» Ricardo sintió que sus defensas se levantaban. «No estoy huyendo. Estoy trabajando para mantener a mi hija». «Ricardo». Doña Elvira le tomó la mano. «Yo crié a Isabel sola después de que su padre muriera. Ella tenía 3 años. Sé lo que es criar a un hijo en medio del dolor de la pérdida». Ricardo dejó de comer, sorprendido. Doña Elvira rara vez hablaba de su difunto marido. «Pasé los primeros meses completamente perdida», continuó. «Trabajaba todo el día. Dejaba a Isabel con vecinas, con mi madre, con cualquiera que pudiera cuidarla. Creía que estaba siendo fuerte, responsable. En realidad tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de amarla y perderla también.
Miedo de no ser capaz de ser padre y madre al mismo tiempo. Miedo de que si me apegaba demasiado, el dolor de una posible pérdida futura fuera insoportable. Ricardo tragó saliva. Era exactamente eso. El miedo de apegarse a Sofía y luego perderla. También el miedo de amarla y descubrir que no era suficiente para mantenerla a salvo. ¿Y qué pasó? Un día Isabel se puso enferma, fiebre alta, convulsiones. La llevé al hospital y los médicos dijeron que podría no pasar de esa noche. Doña Elvira se detuvo, con los ojos llorosos. Fue aquella noche, sosteniendo su mano en la UCI pediátrica, cuando me di cuenta, ya la amaba más que a mi propia vida. Huir de ese amor no me estaba protegiendo de nada, solo me estaba privando de los momentos que podría tener con ella. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Isabel se recuperó y me prometí a mí misma que nunca más desperdiciaría un solo día, siendo madre a medias. Doña Elvira le apretó la mano. Ricardo, Sofía no es una amenaza para el amor que sentías por Isabel. Ella es la continuación de ese amor. Pero cada vez que la miro, veo a Isabel y duele demasiado. Y dolerá por un tiempo. Pero llegará un día en que podrás mirar a Sofía y ver también algo de ti mismo. Ver las posibilidades del futuro, no solo las pérdidas del pasado. En ese momento, Sofía comenzó a moverse en el cochecito, haciendo pequeños sonidos que precedían al llanto. Ricardo se tensó automáticamente. «Cógela», dijo doña Elvira con amabilidad. «Va a llorar». «¿Y qué?» «Los bebés lloran. Es parte de ser un bebé». Renuente, Ricardo se levantó y tomó a Sofía en brazos. Ella abrió los ojos y lo miró por un momento antes de fruncir el ceño, preparándose para llorar. «Mésete un poco». Como ayer por la mañana, Ricardo comenzó a mecerla suavemente, tarareando en voz baja la misma canción que había funcionado la mañana anterior. Como que viene el coco. Sofía se calmó, sus pequeños ojos fijos en el rostro de su padre. «¿Lo ves?», dijo doña Elvira con una sonrisa. «Te conoce, te reconoce. Eres importante para ella». Ricardo miró a Sofía. Realmente sus ojos eran castaños como los de Isabel, pero tenían algo diferente, algo que recordaba a sus propios ojos cuando era niño, y la forma de la nariz era definitivamente suya. «Doña Elvira», dijo en voz baja, «todavía meciendo a Sofía, no sé si puedo hacer esto, criarla solo. Isabel, ella era mucho mejor que yo con estas cosas. Nadie nace sabiendo ser padre. Ricardo, Isabel tampoco nació sabiendo ser madre. Y vais a aprender juntos. Ahora tendrás que aprender solo. Pero eso no significa que no puedas hacerlo». Sofía bostezó, un bostezo diminuto que hizo sonreír a Ricardo por primera vez en semanas. «Es demasiado pequeña», murmuró. «Por ahora, pero crecerá rápido y un día mirarás atrás y recordarás estos momentos como los más preciosos de vuestra vida». Ricardo continuó meciendo a Sofía hasta que se durmió de nuevo. Cuando la colocó de vuelta en el cochecito, sintió algo diferente. No exactamente amor, todavía no. Pero quizás responsabilidad, un sentido de protección que no estaba allí antes. «Doña Elvira», dijo volviendo a sentarse, «puede quedarse unos días más, solo hasta que me acostumbre». Doña Elvira dudó. «Ricardo, yo también tengo mi propia vida, mi casa, mi trabajo en la consulta del doctor Romero. Puedo ayudar, pero no puedo sustituirte como padre de Sofía. Lo sé, solo necesito un poco más de tiempo». «¿Cuánto tiempo?» Ricardo no supo responder. ¿Cuánto tiempo le llevaría poder mirar a Sofía sin sentir que estaba traicionando a Isabel? ¿Cuánto tiempo para aprender a cambiar pañales, preparar biberones, entender por qué lloraba? «No lo sé», admitió. Doña Elvira suspiró. «Está bien, una semana más, pero Ricardo, durante esta semana vas a participar, vas a aprender a cuidarla. Nada de salir temprano y volver tarde. Sofía necesita conocer a su padre». Ricardo asintió, aunque una parte de él ya estaba planeando cómo podría mantener su intensa rutina de trabajo. La oficina era su refugio, el lugar donde todavía se sentía competente y en control. En casa con Sofía se sentía completamente perdido. Más tarde, esa noche,
Después de que doña Elvira se fuera a dormir a la habitación de invitados, Ricardo se quedó solo en el salón. La casa estaba silenciosa, pero no era el silencio confortable de antes. Era un silencio cargado de ausencia. Caminó hasta la estantería donde Isabel guardaba los libros sobre maternidad que había comprado durante el embarazo. Tu bebé mes a mes, primeros cuidados, el arte de ser madre, libros que ella leía religiosamente, haciendo anotaciones en los márgenes, marcando páginas importantes. Ricardo tomó uno de ellos y hojeó las páginas marcadas por Isabel. En la página sobre el primer mes de vida, ella había escrito en el margen: recordar cantarle a Sofía antes de dormir. Ricardo tiene una voz preciosa. Cerró el libro rápidamente, sintiendo que las lágrimas volvían. Isabel había planeado tanto, se había preparado para ser madre con la misma dedicación que ponía en todo en la vida, y ahora él tenía que descubrirlo todo solo, tropezando en la oscuridad, intentando descifrar los llantos y las necesidades de un bebé que parecía tan frágil que tenía miedo de romperla con solo tocarla. El teléfono de casa sonó sacándolo de sus pensamientos. Eran casi las 11 de la noche. ¿Quién llamaría a esa hora? Diga, Ricardo. Soy Beatriz. La voz de la hermana de Isabel sonaba preocupada. ¿Cómo estáis? Beatriz vivía en Valencia y había venido para el funeral, pero tuvo que regresar al día siguiente por trabajo. Nos estamos adaptando. ¿Cómo está Sofía? ¿Y tú? ¿Estás consiguiendo dormir? Ricardo miró hacia el pasillo donde estaban las habitaciones. Sofía está bien. Doña Elvira nos está ayudando. Ricardo estaba pensando, ¿qué tal si voy a pasar unos días ahí? Puedo pedir unos días libres en el trabajo. Isabel siempre decía que se me daban bien los niños. Por un momento, Ricardo sintió alivio. Más ayuda, alguien con quien compartir la responsabilidad. Sería genial, Beatriz. Entonces, decidido. Llego el fin de semana. Vale. Y... Ricardo, sí, Isabel estaría muy orgullosa de ti. Sé que no es fácil, pero estás haciendo lo mejor que puedes. Después de colgar, Ricardo se quedó pensando en las palabras de Beatriz. ¿Estaría Isabel orgullosa o decepcionada al ver a su marido huyendo de su hija, dejando que otros la cuidaran mientras él se escondía en el trabajo? Caminó hasta la ventana del salón y miró la calle silenciosa. En algún lugar de la casa, Sofía dormía, inconsciente de que había perdido a su madre, inconsciente de que su padre estaba luchando por aceptar su existencia. Una semana. Doña Elvira le había dado una semana más para organizarse. Después de eso serían solo él y Sofía. Ricardo no sabía si una semana sería suficiente para aprender a ser padre. No sabía si una vida entera sería suficiente para llenar el vacío que Isabel había dejado. Pero quizás, solo quizás, fuera suficiente para empezar. El timbre sonó exactamente a las 8 de la mañana de un miércoles lluvioso de octubre. Ricardo estaba terminando de vestirse para el trabajo cuando oyó a doña Elvira abrir la puerta y hablar con alguien en voz baja. Bajó las escaleras ajustándose la corbata, ya organizando mentalmente la agenda del día en la oficina. Ricardo, ha llegado, anunció doña Elvira, apareciendo en la entrada de la cocina con una expresión que mezclaba alivio y aprensión. Detrás de ella había una mujer joven de unos 25 años, con el pelo castaño claro recogido en una coleta sencilla. Vestía una blusa blanca y vaqueros. Llevaba un bolso grande de tela y tenía en las manos un currículum doblado. Lo que más llamó la atención de Ricardo fueron sus ojos, castaños oscuros, expresivos, que parecían evaluar el ambiente con una mezcla de profesionalidad y amabilidad. Señor Ricardo, soy Laura Santos. He venido para la entrevista de niñera. La voz era suave pero firme. Laura extendió la mano y Ricardo la estrechó mecánicamente, aún procesando el hecho de que doña Elvira hubiera concertado entrevistas sin consultarle. ¿Entrevista? Ricardo miró a su suegra con expresión interrogante. Hablamos de esto, Ricardo, dijo doña Elvira con ese tono maternal que no admitía discusión. Necesitas ayuda profesional. Yo no puedo quedarme aquí para siempre. Habían pasado 2 semanas desde que doña Elvira aceptó quedarse unos días más. 2 semanas en las que Ricardo salía temprano para el trabajo y volvía tarde,
dejando prácticamente todos los cuidados de Sofía a su suegra. Sabía que la situación no era sostenible, pero había esperado tener más tiempo para adaptarse antes de tener que lidiar con extraños en su casa. ¿Por qué no nos sentamos en el salón?, y sugirió Laura, percibiendo la incomodidad de la situación. ¿Puedo hablar un poco sobre mi experiencia? Ricardo miró el reloj. Tenía una reunión importante a las 9, pero doña Elvira lo fulminó con la mirada, dejando claro que no saldría de allí sin al menos escuchar a Laura. En el salón, Laura se sentó en el sillón que había sido de Isabel, sin saber el significado que ese mueble tenía para Ricardo. Él sintió una opresión en el pecho, pero se obligó a centrarse en la situación. Trabajo con niños desde hace 6 años. Comenzó Laura entregándole el currículum a Ricardo. Soy graduada en Magisterio Infantil por la Universidad de Salamanca con especialización en primera infancia. He trabajado con 3 familias diferentes, siempre con bebés y niños pequeños. Ricardo hojeó el currículum distraídamente. Referencias excelentes, cursos complementarios, experiencia sólida. Sobre el papel, Laura parecía perfecta, pero algo en su presencia en la casa, en la forma en que ocupaba el espacio con naturalidad, le molestaba profundamente. ¿Por qué dejó el último empleo?, preguntó intentando sonar profesional. La familia se mudó al extranjero. El niño que cuidaba cumplió 3 años, así que decidieron matricularlo en una escuela internacional y ya no necesitaban una niñera. Laura hizo una pausa. Sus ojos se dirigieron al pasillo de donde provenía un pequeño gemido. «Es Sofía», doña Elvira asintió. «Debe de estar despertando. Suele llorar un poquito cuando se despierta. ¿Puedo verla?», y preguntó Laura levantándose. «No es necesario», comenzó Ricardo. Pero doña Elvira ya estaba guiando a Laura por el pasillo. Ricardo lo siguió a regañadientes. En la habitación del bebé, Sofía estaba en la cuna, moviéndose y haciendo pequeños sonidos de incomodidad. Laura se acercó y observó al bebé por un momento antes de volverse hacia Ricardo. «¿Puedo cogerla en brazos?». «Llora con los extraños», dijo Ricardo automáticamente. Laura sonrió, una sonrisa genuina, no forzada. «Todos los bebés son extraños para mí al principio. Es normal». Cogió a Sofía en brazos con movimientos seguros y naturales, apoyando adecuadamente la cabeza del bebé. Sofía abrió los ojos y miró el rostro nuevo sin llorar. «Hola, princesa», dijo Laura en un tono bajo y cariñoso. «Eres preciosa como tu mamá, ¿verdad?». Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Laura no lo sabía. ¿Cómo podría saberlo? Pero la mención casual a la mamá lo hirió como una cuchilla. «Su madre murió en el parto», dijo secamente. Laura dejó de mecer a Sofía por un segundo. Sus ojos se volvieron hacia Ricardo con una expresión de sorpresa y compasión. «Lo siento mucho, no lo sabía». «¿Cómo iba a saberlo?». Ricardo se cruzó de brazos adoptando una postura defensiva. Doña Elvira no lo mencionó en el anuncio. «Ricardo». La voz de doña Elvira llevaba una suave advertencia. Laura continuó acunando a Sofía, que parecía completamente a gusto en sus brazos. «Señor Ricardo, ya he cuidado de bebés que han perdido a su madre. Sé que es una situación delicada. Mi trabajo es cuidar de Sofía de la mejor manera posible, respetando la memoria de su madre y apoyando al padre». Había algo en la forma en que habló, sin dramatismo, sin pena excesiva, solo un reconocimiento práctico de la situación, que irritó y tranquilizó a Ricardo a partes iguales. «¿Cuál sería tu rutina con ella?», preguntó doña Elvira. «Depende de las necesidades de la familia», respondió Laura, todavía meciendo a Sofía suavemente. «Normalmente llego a las 7 de la mañana y me quedo hasta las 7 de la tarde. Me encargo de la alimentación, la higiene, los estímulos adecuados para su edad y llevo un diario de actividades para que los padres puedan seguir su desarrollo». «¿Y por la noche?», preguntó Ricardo. «Generalmente los padres prefieren ocuparse de las necesidades nocturnas. Ayuda a mantener el vínculo, pero puedo quedarme algunas noches si es necesario, especialmente en el periodo de adaptación». Sofía comenzó a hacer pequeños sonidos y Laura los identificó de inmediato. «¿Tiene hambre? ¿Cómo lo sabe?», preguntó Ricardo, genuinamente curioso. «El llanto de hambre tiene un tono diferente.
más urgente, más rítmico. Laura miró a doña Elvira. ¿Puedo prepararle el biberón? Claro, querida, la cocina está por aquí. Mientras caminaban hacia la cocina, Ricardo observó a Laura. Se movía por la casa con una confianza respetuosa, sin invadir el espacio, pero tampoco pareciendo intimidada. Le hablaba a Sofía en un tono bajo y melodioso, manteniendo al bebé tranquilo. En la cocina, Laura preparó el biberón con eficiencia, probando la temperatura en la muñeca antes de ofrecérselo a Sofía. El bebé lo aceptó de inmediato, succionando con vigor. «Con bien», comentó Laura. «¿Cuántas veces al día?» «Cada 3 horas aproximadamente», respondió doña Elvira. «A veces un poco menos por la noche». Ricardo volvió a mirar el reloj. Ya eran las 8:45. Si salía ahora, llegaría tarde a la reunión. «Mire, Laura», dijo adoptando un tono más formal, «voy a ser directo. Necesito a alguien de confianza para cuidar de Sofía durante el día. No necesito involucración emocional. No necesito a alguien que intente ser su madre ni que me dé consejos sobre paternidad. Necesito a alguien competente, que se ocupe de sus necesidades básicas mientras yo trabajo». Laura lo miró fijamente por un momento sin dejar de alimentar a Sofía. «Entiendo perfectamente, señor Ricardo. No estoy aquí para sustituir a nadie. Estoy aquí para cuidar de Sofía de la mejor manera posible, siguiendo sus indicaciones». «Estupendo». Ricardo cogió las llaves del coche. «Doña Elvira, si a usted le parece bien, puede acordar los detalles. Tengo que ir a trabajar». Estaba casi en la puerta cuando Laura habló. «Señor Ricardo». Él se giró impaciente. «Sofía está acostumbrada a alguna música en particular, algo que la calme». Ricardo dudó. La canción que él le cantaba, la misma que Isabel tarareaba, era algo íntimo, personal. No quería compartirlo con una extraña. «No», mintió. «No tiene preferencias específicas». Laura asintió. Pero Ricardo captó un destello en sus ojos que sugería que no se lo había creído del todo. «Está bien, descubriré lo que le gusta». Ricardo salió de casa con una extraña sensación en el pecho. Por un lado sentía alivio. Finalmente habría alguien cualificado, cuidando de Sofía, y él podría concentrarse por completo en el trabajo. Por otro lado, la idea de una extraña en su casa cuidando de su hija, tocando sus cosas, le molestaba profundamente. En la oficina, Ricardo intentó centrarse en sus tareas, pero se encontró pensando en cómo le estaría yendo a Laura con Sofía. ¿Estaría llorando el bebé? ¿Conseguiría Laura calmarla si se ponía inquieta? A las 10:30 su teléfono sonó. Y diga: «Hola, Ricardo, soy Laura». La voz sonaba tranquila. ¿Está todo bien con Sofía? «No se preocupe. Solo quería confirmar. ¿Puedo llevarla a dar un paseo por el parque? Hace buen tiempo y un poco de aire fresco les viene bien a los bebés». Ricardo sintió un impulso inmediato de decir que no. Sofía nunca había salido de casa más que para las visitas al médico. «Es muy pequeña para salir». «Señor Ricardo, Sofía tiene casi 1 mes. Siempre que esté bien abrigada y protegida del viento, un paseo corto es beneficioso. Ayuda a su desarrollo y a su sueño». Había lógica en lo que Laura decía, pero Ricardo no podía librarse de la sensación de que estaba perdiendo el control. «Hoy no, quizás cuando sea más mayor». «Claro, como usted quiera». Laura colgó sin discutir. Pero Ricardo sintió que había algo en su tono. No era juicio exactamente, sino quizás comprensión, como si supiera exactamente por qué estaba siendo tan protector. Durante el almuerzo, Ricardo resistió el impulso de llamar a casa. Laura había dicho que no se preocupara. Doña Elvira también estaba allí. Sofía estaba segura. Pero cuando regresó a casa a las 7 de la tarde encontró una escena que lo tomó por sorpresa. Laura estaba sentada en el salón, con Sofía en brazos, cantando en voz baja. No era la canción que Ricardo cantaba, sino algo suave y melodioso. Sofía estaba despierta, mirando el rostro de Laura con atención, moviendo ocasionalmente sus pequeños brazos. «¿Qué tal el día?», preguntó Laura cuando lo vio llegar, sin dejar de cantar. «Bien, ¿cómo se ha portado?». «Muy bien. Ha comido a sus horas, ha dormido 2 siestas buenas».
Ha estado despierta y alerta por ratos. Y ha sonreído. Probablemente gases todavía. Pero ha sido adorable. Laura se levantó con cuidado. Doña Elvira está preparando la cena. Sofía ya comió hace una hora, así que debería estar tranquila un rato más. Ricardo observó a Laura entregarle a Sofía el té. Bebé protestó un poco con el cambio, pero no lloró. En los brazos de su padre lo miró con sus grandes ojos castaños. Laura, dijo antes de que ella se fuera, ¿Doña Elvira ha hablado con usted sobre las condiciones? Hemos hablado. Empezaré mañana oficialmente de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes. El sueldo que me propusieron está bien. Laura cogió su bolso. Señor Ricardo, sí, Sofía es una bebé muy lista. Lo siente todo. Tensión, tristeza, amor. Cuanto más relajados estemos a su alrededor, mejor se desarrollará. Era un consejo sutil, entregado sin juicio, pero Ricardo sintió como si Laura hubiera mirado directamente a través de él. Buenas noches, Laura. Buenas noches. Hasta mañana, Sofía, dijo tocando ligeramente la manita del bebé antes de salir. Esa noche, después de que doña Elvira se fuera a dormir, Ricardo se quedó en el salón con Sofía en brazos, pensando en la primera impresión que había tenido de Laura. Era competente, eso era innegable. Sofía se había adaptado bien a ella y había algo reconfortante en la forma práctica en que Laura trataba la situación. Sin drama, sin pena excesiva. Pero también había algo más. Ricardo había captado momentos durante el día en que Laura lo miraba, con una expresión que sugería que veía más de lo que a él le gustaría mostrar, como si comprendiera no solo las necesidades de Sofía, sino también las suyas, y eso le molestaba. Ricardo no quería ser comprendido. No quería que una extraña analizara su dolor o su dificultad para conectar con su hija. Solo quería a alguien que se ocupara de las necesidades prácticas de Sofía mientras él reconstruía su vida. ¿Qué te parece ella?, le preguntó a Sofía, que lo observaba seriamente. Creo que va a intentar darnos consejos que no hemos pedido. Sofía bostezó. Un bostezo diminuto que, a pesar de todo, hizo sonreír a Ricardo. ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Traidora. Pero mientras lo decía, Ricardo se dio cuenta de algo. Había sido la primera vez en semanas que Sofía había pasado todo el día sin llorar excesivamente. La primera vez que él llegaba a casa y la encontraba tranquila y alerta. Quizás Laura sabía lo que estaba haciendo. Quizás eso era exactamente lo que le molestaba. 3 días después, Ricardo llegó a casa a las 6:30 y encontró a Laura recogiendo sus cosas en la entrada. ¿Ha pasado algo?, preguntó inmediatamente tenso. Mi madre ha tenido una emergencia médica. Tengo que ir al hospital ahora. Laura cogió el bolso a toda prisa. Doña Elvira ha salido a hacer la compra. Debe de volver en 1 hora. Sofía acaba de comer y está durmiendo. Antes de que Ricardo pudiera procesarlo por completo, Laura ya estaba en la puerta. Espera. Si se despierta, usted puede con ello, señor Ricardo. Es solo hasta que vuelva doña Elvira. Y así, por primera vez desde el nacimiento de Sofía, Ricardo se quedó completamente solo con su hija. La casa estaba silenciosa. Ricardo se aflojó la corbata y caminó hasta la habitación del bebé. Sofía dormía pacíficamente en la cuna, los pequeños puños relajados junto a su rostro. Parecía tan frágil que Ricardo tuvo miedo hasta de respirar demasiado alto. Volvió al salón, intentando concentrarse en los correos del trabajo en el portátil. 15 minutos de paz. Quizás doña Elvira llegaría antes de que Sofía se despertara. Entonces comenzó el llanto. Ricardo corrió a la habitación. Sofía estaba roja, con los puños cerrados, llorando con una intensidad que nunca había presenciado cuando estaba solo con ella. Sofía, está todo bien. La cogió en brazos, pero ella siguió llorando. ¿Qué es? ¿Hambre, pañal? Verificó el pañal, seco. Preparó un biberón, lo rechazó. Intentó caminar por la casa meciéndola. El llanto solo empeoró. Pasaron 15 minutos, 20, 30. Ricardo sintió que el pánico le subía por la garganta. ¿Y si Sofía estaba enferma? ¿Y si algo iba mal? Por favor, Sofía, dime qué quieres.
Las lágrimas del bebé se mezclaron con las suyas. Ricardo se sentó en el sillón de la habitación con Sofía en brazos, ambos llorando. Fue entonces cuando, sin pensar, comenzó a cantar. ¿Qué? Viene el coco y se lleva a los niños que duermen poco. Sofía disminuyó el llanto de inmediato, abriendo los ojos para mirarlo. No. A ella no se la lleva porque es una niña buena. El llanto cesó por completo. Sofía lo miraba con total atención, como si estuviera escuchando no solo la música, sino reconociendo algo familiar, algo seguro, de que a su papá alegra. Ricardo continuó cantando, su voz ganando confianza. Sofía se relajó en sus brazos, un pequeño suspiro escapando de sus labios. «¿Conoces esta canción, verdad?», susurró Ricardo. Mamá te la cantaba. Por primera vez, al decir mamá, Ricardo no sintió solo dolor. Sintió también una extraña conexión, como si Isabel estuviera allí a través de la música, a través de Sofía. Le gustaba cantarte cuando estabas en la barriga. Decía que te movías cada vez que oías música. Sofía bostezó, sus ojos comenzando a cerrarse. Ricardo continuó cantando en voz baja hasta que se durmió por completo. Cuando finalmente se detuvo, la casa estaba silenciosa de nuevo. Pero era un silencio diferente, no vacío, solo tranquilo. Miró a Sofía en sus brazos y por primera vez no vio solo al bebé que había costado la vida de Isabel. Vio a su hija, una pequeña persona que reconocía su voz, que se calmaba con su presencia, que lo necesitaba. «¿Me escuchas, verdad?», murmuró. «¿Sabes que soy tu papá?». Sofía dormía profundamente, confiada y segura. Cuando doña Elvira llegó media hora después, encontró a Ricardo todavía en el sillón y con Sofía en brazos, ambos durmiendo. «¿Cómo ha ido?», preguntó en voz baja. Ricardo abrió los ojos lentamente. Lloró mucho al principio, pero hemos conseguido entendernos. Doña Elvira sonrió. «Necesitaba tiempo a solas contigo. Los bebés saben cuándo son importantes para alguien». Ricardo miró a Sofía de nuevo. Quizás doña Elvira tenía razón. Quizás Sofía no era solo una responsabilidad o un recuerdo doloroso. Quizás era su hija y quizás, solo quizás, él podría aprender a ser su padre. «Doña Elvira», dijo en voz baja, «gracias por todo. No tienes que agradecer nada». «Pero Ricardo, hoy has visto que puedes cuidarla. Laura es una ayuda, pero Sofía también te necesita a ti». Ricardo asintió, entendiendo el mensaje. Ya no podía esconderse en el trabajo, dejando que otros cuidaran íntegramente de Sofía. Era su responsabilidad, su hija, y por primera vez eso no parecía una sentencia imposible de cumplir. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones, donde publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y qué hora es en tu ciudad. En las 2 semanas siguientes, algo cambió en la rutina de la casa. Ricardo empezó a llegar más temprano del trabajo, primero a las 6, después a las 5:30. Laura notó el cambio, pero no comentó nada. Solo sonreía cuando lo veía entrar. «¿Qué tal el día?», se convirtió en la primera pregunta de Ricardo, no por educación, sino por genuina curiosidad. «Sofía ha rodado hoy», anunció Laura un martes. «Solo un poquito, pero ha rodado de la barriga al costado». Ricardo sintió una punzada extraña, medio orgullo, medio tristeza por haberse perdido el momento. «¿Puedo bañarla hoy?», les preguntó impulsivamente. Laura pareció sorprendida, pero asintió. «Claro, voy a prepararlo todo». En la bañera pequeña, Sofía protestó inicialmente contra el agua tibia, pero cuando Ricardo comenzó a cantar en voz baja, se calmó. Sus pequeños brazos se movían en el agua, salpicando gotitas. «Le gusta el agua», observó Laura supervisando discretamente. «Isabel quería que hiciera natación cuando creciera», dijo Ricardo sin pensar. Fue la primera vez que mencionó a Isabel a Laura sin sonar amargado. «Le gustará. Los bebés que se adaptan bien al baño suelen disfrutar nadando». Mientras secaba a Sofía con cuidado, Ricardo notó cómo lo observaba. No con la mirada vaga de los recién nacidos, sino con algo que parecía reconocimiento. «Estás creciendo muy rápido», le murmuró. «La semana pasada eras del tamaño de mi antebrazo».
Sofía hizo un pequeño sonido. No un llanto, algo entre un suspiro y un murmullo. «Está intentando hablar contigo», dijo Laura. «Respóndele». «Hola, Sofía, sí. Papá ha llegado del trabajo». Sofía movió los brazos más vigorosamente, emitiendo otro sonido. «Reconoce tu voz», observó Laura. «Probablemente desde que estaba en la barriga». Esa noche, Ricardo no le entregó a Sofía a doña Elvira inmediatamente después de la cena. Se quedó con ella en el salón, intentando hablar, respondiendo a los pequeños sonidos que hacía. «Doña Elvira», dijo cuando su suegra apareció en el salón, «¿cómo sé si está feliz?» Los bebés felices están alerta cuando están despiertos. Comen bien, duermen tranquilos y sonríen. Laura dijo que sonrió hoy, pero pudieron ser gases. A los 2 meses ya no son gases. Ricardo, sonrisas de verdad. A la mañana siguiente, Ricardo hizo algo que no hacía en semanas. Se despertó antes del despertador y fue a la habitación de Sofía antes de vestirse para el trabajo. Estaba despierta en la cuna observando el móvil de colores que Isabel había instalado. «Buenos días, princesa». Sofía giró la cabeza en dirección a su voz y, por lo que Ricardo juraría después, sonrió. Una sonrisa pequeña, rápida, pero definitivamente una sonrisa. «¡Laura!», llamó emocionado. «¡Ven a ver!». Pero cuando Laura llegó, Sofía había vuelto a observar el móvil con expresión seria. «Me ha sonreído». «Una sonrisa de verdad». «Claro que ha sonreído. Eres su padre». Durante la semana, los pequeños progresos se acumularon. Ricardo comenzó a participar en las tomas matutinas, sosteniendo a Sofía mientras Laura preparaba el biberón. Aprendió a identificar los diferentes tipos de llanto: hambre, sueño, pañal sucio, ganas de brazos. «Tiene un carácter fuerte», comentó Laura un viernes. «Sabe lo que quiere y no tiene miedo de pedirlo». «Ha salido a su madre», dijo Ricardo, y por primera vez había más cariño que dolor en la voz. El sábado, doña Elvira hizo un anuncio. «Vuelvo a mi casa el lunes». Ricardo sintió un momento de pánico. «Ya, Ricardo, llevo más de un mes aquí. Tú y Sofía ya os entendéis mejor. Laura es competente, ya no me necesitáis. Pero, ¿y si ocurre una emergencia? ¿Y si Sofía se pone enferma? Llamas al pediatra, la llevas al hospital. Haces lo que haría cualquier padre». Doña Elvira sonrió. «Ya no eres aquel hombre que tenía miedo de coger a su propia hija en brazos». Tenía razón. En las últimas semanas, Ricardo había dado baños, cambiado pañales, calmado crisis de llanto. Ya no era el padre aterrorizado de las primeras semanas. «Vendré de visita todas las semanas». Pero ahora Sofía necesita espacio para conocer mejor a su padre. El domingo, el último día de doña Elvira en la casa, Ricardo se despertó temprano y fue a la cocina a preparar café. Encontró a su suegra ya despierta, organizando algunas cosas. «Doña Elvira, nunca se lo he agradecido como es. Debido». Doña Elvira se giró hacia él. «Isabel estaría muy orgullosa del padre en que te estás convirtiendo. Todavía no soy el padre que se merece. Ningún padre es perfecto. Desde el principio, el amor se construye en el día a día, en los pequeños cuidados, en la presencia constante». Doña Elvira le tomó la mano. «Tú ya quieres a Sofía, solo tienes que dejar de sentirte culpable por ello, culpable por querer a Sofía». Ricardo no lo había pensado de esa manera, pero quizás era exactamente eso lo que sentía, como si amar a su hija fuera a traicionar a Isabel. Isabel quería que quisieras a Sofía, era su sueño veros a los dos juntos. Esa tarde, Ricardo se quedó solo con Sofía por segunda vez, pero ahora no había desesperación. Lloró brevemente antes de la siesta, pero se calmó cuando él le cantó. Comió sin problemas. Estuvo alerta y curiosa cuando se despertó. «¿Sabes qué?», se le dijo mientras la acunaba. «Creo que estamos aprendiendo a ser una familia. Diferente de lo que imaginé, pero una familia al fin y al cabo». Sofía lo observaba seriamente, como si entendiera la importancia del momento. Cuando Laura llegó el lunes por la mañana, encontró a Ricardo vestido para el trabajo, pero todavía sosteniendo a Sofía. «¿Todo bien?», le preguntó. «Solo aprovechando 5 minutos más con ella». Laura sonrió. «Estará aquí cuando vuelvas.
Lo sé, pero cambia tanto cada día. No quiero perderme los momentos importantes. Entonces, quizás sea hora de replantear los horarios. ¿Qué tal salir un poco más tarde y volver un poco más temprano? Ricardo consideró la sugerencia. Unas semanas atrás habría rechazado la idea de inmediato. Ahora, quizás tengas razón. Mientras conducía hacia el trabajo, Ricardo se dio cuenta de que por primera vez en meses estaba ansioso, no por esconderse en la oficina, sino por volver a casa. 2 semanas después de la partida de doña Elvira, Ricardo estableció una nueva rutina. Salía para el trabajo a las 8:30 y volvía a las 5. El tiempo por la mañana con Sofía, antes de que llegara Laura, se volvió precioso para él. Un jueves lluvioso de noviembre, Sofía estaba particularmente irritable. Había llorado durante la toma, rechazado los brazos de Laura y ahora gritaba desconsoladamente en la cuna. «Está así desde que se despertó», dijo Laura visiblemente cansada. «Ya lo he comprobado todo. Pañal, temperatura, hambre. No sé qué más hacer». Ricardo cogió a Sofía en brazos. Ella continuó llorando, con la carita roja de tanto esfuerzo. «Ven aquí, princesa». «¿Qué está pasando?» Intentó todas las canciones que solían funcionar. Nada. Caminó por la casa. La meció suavemente, le ofreció el chupete. Sofía seguía inconsolable. Fue entonces cuando Laura hizo una observación que lo golpeó como un rayo. «¿Sabes qué? Creo que estás sintiendo que hoy estás diferente». «¿Cómo así?» «Has llegado a casa tenso. ¿Has tenido algún problema en el trabajo?» Ricardo hizo una pausa. Realmente había tenido un día difícil. Un cliente importante había cancelado un contrato y había pasado el día intentando resolver la situación. «¿Cómo sabes que estoy tenso?» Laura sonrió amablemente. «Los bebés son como esponjas emocionales. Sofía ha pasado 2 meses aprendiendo a leerte. Cuando estás bien, ella está tranquila. Cuando estás estresado, ella se pone agitada», completó Ricardo. «Comprendiendo. Siéntate ahí en el sillón. Respira hondo. Olvídate del trabajo por unos minutos». Ricardo siguió la sugerencia, cerrando los ojos y relajando los hombros. Gradualmente, Sofía comenzó a calmarse. «¿Cómo sabes tanto sobre bebés?», preguntó Ricardo. «Experiencia e intuición, supongo». Laura dudó. «¿Puedo contarte algo?». Ricardo asintió. «Yo también perdí a mi madre de pequeña. Tenía 8 años. Mi padre se quedó completamente perdido. No sabía cómo cuidar de mí solo». Laura se sentó en el sofá. Tardó casi 1 año en aceptar que necesitaba aprender a ser padre y madre al mismo tiempo. ¿Y cómo fue? Difícil. Estaba tan centrado en su propio dolor que casi se olvidó de que yo también estaba sufriendo. Laura miró a Sofía, ahora tranquila en los brazos de su padre. Cuando finalmente se dio cuenta de que yo lo necesitaba tanto como él me necesitaba a mí, todo cambió. Ricardo entendió el mensaje implícito. ¿Crees que Sofía siente mi falta de Isabel? No, exactamente. Los bebés no entienden la muerte o la pérdida de esa manera, pero siente tu dolor y quizás está esperando que te permitas ser feliz junto a ella. No sé si puedo. ¿Por qué? Ricardo miró a Sofía, que ahora observaba el móvil de colores sobre ella. Cada vez que siento alegría con ella, es como si estuviera traicionando a Isabel. Como si estuviera siguiendo adelante sin ella. Laura se quedó en silencio por un momento. ¿Puedo enseñarte algo? Sacó su móvil y le mostró una foto. Ella, sonriendo, junto a un hombre de mediana edad en una ceremonia de graduación. Mi padre, el día que me gradué, estaba radiante de orgullo. Laura guardó el teléfono. ¿Sabes lo que me dijo ese día? Que mi madre estaría increíblemente orgullosa, que cada logro mío era también suyo, porque ella me había dado la vida. Ricardo sintió que algo se movía dentro de su pecho. Isabel no solo te dio a Sofía, Ricardo, te dio la oportunidad de ser padre. Cada sonrisa, cada logro de Sofía es también una victoria de Isabel. Nunca lo había pensado de esa manera. Sofía no es la razón por la que Isabel se fue. Es la razón por la que Isabel, de alguna manera, sigue aquí, esa noche. Después de que Laura se fuera, Ricardo se sentó en el sillón de la habitación de Sofía con ella en brazos. Por primera vez en meses, se permitió recordar a Isabel con alegría.
no solo con dolor. ¿Sabes, Sofía?, dijo en voz baja, tu madre pasaba horas hablándote cuando estabas en la barriga. Te contaba sobre los lugares que conoceríais juntas, las historias que te leería. Sofía lo observaba atentamente. Eligió tu nombre porque quería que trajeras sabiduría a nuestras vidas. Y sabes una cosa, tenía razón. Ricardo sintió que las lágrimas llegaban, pero esta vez no eran solo de tristeza, eran de gratitud. Te hizo especialmente para mí, ¿verdad? Para enseñarme que es posible amar sin miedo a perder. Sofía hizo un pequeño sonido, casi como si estuviera de acuerdo. Prometo que intentaré ser el padre que ella quería que fuera. No perfecto, pero presente, no sin miedo, sino lo suficientemente valiente para quererte. Cuando colocó a Sofía en la cuna, ella no protestó. Por primera vez, pareció genuinamente tranquila, como si finalmente hubiera recibido la confirmación que esperaba. Ricardo se quedó unos minutos observándola a dormir. En el silencio de la habitación, casi podía sentir a Isabel sonriendo, finalmente en paz, sabiendo que padre e hija se habían encontrado. «Gracias», susurró al aire, «por ella, por enseñarme que el amor no termina, solo se transforma». A la mañana siguiente, Ricardo se despertó diferente. Todavía echaba de menos a Isabel, siempre lo haría, pero ahora también sentía algo nuevo, la alegría genuina de ser el padre de Sofía. Cuando Laura llegó, lo encontró cantándole a Sofía mientras preparaba el biberón. «Buenos días», dijo ella, «¿estáis bien hoy?» «Estamos bien», respondió Ricardo, y por primera vez no pareció una mentira educada. «¿Sofía ha dormido toda la noche?» «Sí. Creo que finalmente hemos entendido algo». «¿El qué?» Ricardo miró a Sofía, que lo observaba con sus ojos grandes y curiosos. «Que estar triste por su madre y ser feliz con ella no son cosas contradictorias. Puedo sentir las dos cosas al mismo tiempo». Laura sonrió. «Isabel estaría orgullosa de vosotros dos». «Lo sé», dijo Ricardo. Y por primera vez, realmente lo creía. El sábado siguiente, Ricardo se despertó con una extraña certeza. Había algo que tenía que hacer, algo que llevaba meses posponiendo. «Laura», dijo cuando ella llegó, «puedes quedarte con Sofía unas horas». «Tengo que salir». «Claro, ¿está todo bien?» «Sí, solo tengo que resolver una cosa». Ricardo condujo hasta el cementerio por primera vez desde el funeral. Había flores frescas en la tumba de Isabel. Probablemente doña Elvira había venido durante la semana. Se arrodilló ante la sencilla lápida de mármol blanco con Sofía en brazos. «Hola, amor», dijo en voz baja. «He traído a alguien para que la conozcas». Sofía observaba con curiosidad el nuevo entorno. Los árboles meciéndose con el suave viento. «Está grande, ¿verdad?» Ya sonríe y reconoce mi voz. Ayer se rió cuando le hice cosquillas en la barriga, Ricardo. Acomodó a Sofía en sus brazos. Tenía razón con el nombre. Realmente ha traído claridad. El viento meció las hojas sobre ellos. Sé que podrías estar enfadada conmigo por haber tardado tanto en aceptar ser su padre. Lo siento, Isabel. Tenía mucho miedo. Sofía hizo un pequeño sonido, llamando su atención. Sí, ella también quiere hablar con mamá. Ricardo sonrió entre lágrimas. Isabel es perfecta. Tiene tus ojos, pero creo que ha sacado mi carácter fuerte. Laura dice que sabe muy bien lo que quiere. Se quedaron en silencio por unos minutos. Ricardo sintió una extraña paz descender sobre él. Prometo que la cuidaré bien. Le leeré las historias que elegiste. Le cantaré las canciones que tú cantabas. Le contaré lo maravillosa que era su madre. Sofía empezó a inquietarse. Le enseñaré a nadar como querías. La llevaré a conocer el mundo que soñabas. Mostrarle. Ricardo besó la frente de su hija. Y la querré lo suficiente por los dos. Cuando se levantaron para irse, Ricardo sintió algo que no había experimentado en meses. Esperanza. Adiós, amor. Volveremos a visitarte pronto. En el camino de vuelta a casa, Sofía se durmió en la silla del coche. Ricardo conducía en silencio procesando la mañana. Por primera vez visitar. La tumba de Isabel no había sido solo sobre dolor y nostalgia. Había sido sobre gratitud y promesas. En casa, Laura notó la diferencia de inmediato. ¿Cómo ha ido? Necesario.
Ricardo cogió a Sofía en brazos con cuidado para no despertarla. Creo que finalmente he conseguido despedirme de Isabel y dar la bienvenida al futuro con Sofía. Me alegro mucho. Laura, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro. ¿Siempre supiste que lo conseguiría desde el primer día? Laura sonrió. Supe que querías a Sofía desde el primer día, solo que no sabía cuándo ibas a aceptarlo. ¿Cómo lo sabías? Por la forma en que la mirabas, cuando creías que nadie te veía. Por la desesperación cuando lloraba. La gente a la que no le importa, no sé. Desespera. Laura tocó suavemente el bracito de Sofía. Y por la música. ¿Qué música? El primer día dijiste que Sofía no tenía preferencias musicales, pero cada vez que lloraba y tú cantabas esa canción del coco, se calmaba de inmediato. Laura rió en voz baja. Era obvio que era una canción especial, algo que venía de Isabel. Ricardo se quedó sorprendido. Laura se había dado cuenta de mucho más de lo que él imaginaba. ¿Por qué no dijiste nada? Porque necesitabas llegar a esa conclusión por ti mismo. Si te hubiera presionado, te habrías resistido aún más. Esa tarde, por primera vez, Ricardo canceló los compromisos de trabajo que había programado para el fin de semana y se quedó en casa con Sofía. La bañó, la alimentó, jugó con ella en la alfombra de colores que Isabel había comprado. ¿Sabes qué vamos a hacer mañana? Le dijo a Sofía mientras ella observaba un libro de imágenes de colores. Vamos a empezar a leer las historias que mamá eligió para ti. Sofía golpeó sus pequeñas manos contra el libro como si aprobara la idea. Y cuando crezcas un poquito más, iremos a la playa. Mamá siempre quiso llevarte a ver el mar. Ricardo sintió una punzada de tristeza. Isabel nunca vería a Sofía caminar por la arena, nunca le enseñaría a construir castillos. Pero ahora la tristeza venía acompañada de determinación. Él haría esas cosas por las dos. Papá te va a cuidar muy bien. Lo prometo. Sofía lo miró seriamente, como si entendiera el peso de la promesa que había hecho. Cuando Laura llegó el lunes, encontró a Ricardo vestido para el trabajo, pero sin prisa por salir. No hace falta que te apresures, dijo ella. Sofía todavía está durmiendo. Lo sé, solo quería disfrutar unos minutos más de la mañana con vosotros. ¿Puedo sugerir algo? Claro. ¿Qué tal si trabajas algunas mañanas desde casa? Muchos abogados lo hacen ahora. Podrías estar con Sofía por la mañana e ir a la oficina solo por la tarde y un par de veces por semana. La idea que unas semanas atrás le habría parecido imposible, ahora sonaba atractiva. Hablaré con el señor Castillo sobre ello. A Sofía le encantaría tener más tiempo con su papá. Ricardo miró hacia el pasillo, donde dormía Sofía. Ya no podía imaginar una vida en la que ella fuera solo una responsabilidad que otros cuidaban mientras él se escondía en el trabajo. Laura, sí, gracias por todo. Por cuidarla, por tener paciencia conmigo, por ayudarme a entender que podía ser padre sin dejar de echar de menos a Isabel. No tienes que agradecer nada. Veros encontrar vuestro camino juntos ha sido recompensa suficiente. Cuando finalmente salió para el trabajo, Ricardo no estaba huyendo de casa, solo se estaba ausentando temporalmente, ansioso por volver y continuar descubriendo en quién se estaba convirtiendo. Sofía cada día. La promesa que había hecho en el cementerio no era solo para Isabel, era para sí mismo y para Sofía. Iban a construir una buena vida juntos, honrando el amor que Isabel había dejado, pero también creando recuerdos nuevos y únicos suyos. 3 meses después, la casa tenía un sonido diferente. No el silencio pesado de los primeros meses, sino una suave sinfonía de vida cotidiana. Sofía balbuceando en su cuna, música infantil sonando en la radio, Ricardo tarareando mientras preparaba biberones. Era una mañana de febrero y Ricardo había conseguido negociar con el señor Castillo un horario flexible. 3 mañanas por semana en casa, tardes en la oficina. Sofía, ahora con 4 meses y medio, era más lista e interactiva cada día. «Buenos días, princesa», dijo Ricardo entrando en la habitación donde Sofía estaba despierta, hablando animadamente con su móvil de cuna. Cuando lo vio, sonrió una sonrisa gigante que iluminó toda su carita.
¡Agú! Balbuceó Sofía moviendo brazos y piernas emocionada. Buenos días a ti también, rió Ricardo cogiéndola en brazos. ¿Qué tal si desayunamos juntos? En la cocina, Ricardo ya dominaba la rutina. Biberón a la temperatura perfecta. Sofía en la trona que habían comprado la semana anterior. Música suave de fondo. ¿Sabes, Sofía?, dijo mientras ella tomaba el biberón. Hoy hace exactamente 5 meses que naciste y ¿sabes qué ha descubierto papá? Sofía dejó de succionar por un momento como si estuviera prestando atención. He descubierto que me salvaste. El timbre sonó. Era Laura llegando para el turno de tarde. ¿Cómo están, mis amores?, preguntó Laura, sorprendiendo a Ricardo con el cariño en su voz. En los últimos meses se había convertido en más que una empleada. Era parte de la familia. Sofía está muy habladora hoy. Creo que pronto hablará de verdad. Apuesto a que la primera palabra será papá, dijo Laura haciéndole cosquillas en la barriga a Sofía, que rió a carcajadas. Oh, Laura, te adora. Ricardo puso a Sofía en la alfombra de actividades en el salón. Había aprendido a rodar por completo y ahora intentaba sentarse sola, determinada como una pequeña guerrera. Ricardo, dijo Laura, ¿puedo hacer una observación? Claro. Estás completamente diferente del hombre que conocí hace 4 meses. Ricardo miró a Sofía, que intentaba alcanzar un juguete de colores. Es verdad. A veces me asusto cuando recuerdo cómo era al principio. No eras una mala persona. Ricardo, solo estabas perdido en el dolor. Casi me pierdo sus primeros meses por culpa del miedo. Ricardo se sentó en el suelo junto a Sofía. Pero ¿sabes qué es curioso? Ahora entiendo que Isabel siempre supo que sería así. ¿Cómo así? Ella eligió mi nombre para que figurara en el certificado de nacimiento de Sofía. Podría haber elegido el suyo como primer nombre, pero eligió el mío. Ricardo ayudó a Sofía a sentarse apoyándola suavemente. Creo que sabía que yo necesitaría aprender a ser padre y que Sofía me enseñaría a hacerlo. Laura sonrió. Isabel eligió bien. Vosotros dos elegisteis bien. Esa tarde, Ricardo estaba en la oficina cuando recibió una llamada de Laura. Ricardo, tienes que venir a casa ahora. Su corazón se disparó. ¿Qué ha pasado? Sofía está bien. Está todo bien, pero Sofía ha hablado. Ha dicho papá. Clarito, 3 veces. Ricardo colgó el teléfono y salió corriendo de la oficina, ignorando las miradas sorprendidas de sus colegas. En casa encontró a Laura sosteniendo a Sofía en el salón. «Enséñaselo a papá. Sofía, dilo otra vez». Sofía miró a Ricardo con sus ojos grandes y brillantes. «¡Papá!». Ricardo sintió que las lágrimas brotaban instantáneamente. Cogió a Sofía en brazos, girando con ella por el salón. «¿Has hablado?». «Mi niña lista ha hablado». «Papá, papá», repitió Sofía riendo de su propio logro. «Laura, ¿has oído eso?». «Ha dicho papá». «Lo he oído y lo he grabado en el móvil para que nunca lo olvides». Esa noche, después de que Laura se fuera, Ricardo se quedó un largo rato en el salón con Sofía en brazos, todavía procesando el momento. «¿Sabes, Sofía? Cuando naciste no sabía cómo iba a conseguir quererte sin mamá aquí para enseñarme. Creía que tenía que elegir entre echarla de menos y ser feliz contigo, Sofía. Jugaba con los botones de su camisa, concentrada. Pero tú me has enseñado una cosa. El amor no es una cantidad limitada. Cuanto más te quiero a ti, más entiendo el amor que mamá sentía por los dos». La levantó mirándola a los ojos, que eran tan parecidos a los de Isabel. «Ella está aquí, ¿sabes? En tu sonrisa, en tu carácter fuerte, en la forma en que me miras cuando estoy triste, como si supieras exactamente qué decir». «Papá», dijo Sofía de nuevo, tocándole la cara con sus manitas pequeñas. «Sí, mi preciosa, soy tu papá, y ¿sabes qué más? Eres lo mejor que me ha pasado nunca. Tú y mamá». Ricardo caminó hasta la ventana con Sofía todavía en brazos. Afuera, la ciudad estaba iluminada, llena de vida y posibilidades. «Vamos a tener una vida preciosa juntos, Sofía. Viajaremos. Conoceremos el mar que mamá quería mostrarte. Aprenderás a nadar, a montar en bici, a leer. Estaré ahí para todo». Sofía bostezó, empezando a tener sueño.
Y cuando crezcas y preguntes por mamá, te lo contaré todo. Cómo era de divertida, cómo cantaba desafinado pero con amor, cómo te quiso incluso antes de conocerte. Mientras la colocaba en la cuna, Ricardo hizo una última promesa silenciosa. No a Isabel esta vez, sino a sí mismo y a su hija. Prometo que seré el mejor padre que pueda ser, no perfecto, pero presente. No sin miedo, sino lo suficientemente valiente para quererte por completo. Sofía sonrió somnolienta y cerró los ojos. Ricardo se quedó unos minutos observándola dormir, maravillado con la pequeña persona en que se estaba convirtiendo. En los últimos meses había aprendido que ser padre no se trataba de no tener miedo, sino de amar a pesar del miedo. No se trataba de llenar el vacío dejado por Isabel, sino de descubrir que el amor verdadero crea más espacio, no menos. Antes de salir de la habitación, susurró: «Gracias, mi princesa, por salvarme, por enseñarme que la vida continúa y que eso no es traición, y que es gratitud». En el salón, Ricardo miró las fotos de Isabel en la estantería. En una de ellas estaba embarazada, con las manos en el vientre, sonriendo a la cámara. Tocó suavemente el marco. «Lo hemos conseguido, amor. Sofía está bien. Yo estoy bien. Somos una familia». Por primera vez en meses, Ricardo se fue a dormir sin un peso en el pecho. En la habitación de al lado, Sofía dormía tranquila, segura en el amor que se había ganado de su padre. La casa estaba en silencio, pero ya no era el silencio de la ausencia, era el silencio de la paz. Y mañana, cuando Sofía se despertara llamando papá, Ricardo estaría allí para responder, no por obligación ni por culpa, sino por un amor puro y elegido. Isabel había dado su vida para que Sofía existiera. Sofía le había enseñado a Ricardo a vivir de nuevo, y ahora finalmente eran una familia completa. No a pesar de la pérdida, sino a través de ella.